Rafa, vente para acá porque quiero que me contéis un poco lo que adelantábamos hace un instante respecto de este Dios que tendría un consejo de dioses o que compartiría el poder con más dioses y que la iglesia lo ha censurado. La verdad es que no quiero levantar una polémica, pero sí me gustaría establecer una gran cantidad de evidencia que hoy día te traje, amigo mío. Y lo quiero hacer con todo respeto. Usted, hasta lo que yo entiendo, es católico, ¿cierto? Sí, señor. Pues bien, uno de los dogmas de la Iglesia Católica establece que Dios Padre, Dios Creador, ¿cierto? El autor de todas las cosas, generador incluso de su Hijo Manifestación Jesús, es uno solo. Sí, claro. Sin embargo, lo que hoy día podemos demostrar es que en estricto rigor, la Biblia incluso es capaz de mencionar de que no hay un solo Dios, sino una gran cantidad de ellos. Algunos más poderosos que otros, e incluso algunos más por encima del que nosotros llamamos el gran Dios Padre. Atención, la pregunta es, ¿por qué finalmente nos quedamos con esta idea del monoteísmo? Por dos razones principales. Por una eficiencia moral y principalmente por miedo. Atención con esto. The false gods would be money, sex and power, and treating those as gods, as ultimates, is, I think, an enduring problem. In reflecting on this catastrophe, later writers of the Bible conclude that this is a punishment from Yahweh for the people worshipping other gods. They resolve to appease Yahweh by annihilating all the other deities. Bueno, fíjate que lo que dice esta teóloga es muy interesante. Hubo reticencia de las personas que tenían sus dioses favoritos, que tenían un dios incluso ya en una religión de carácter más panteísta, de la lluvia, ¿cierto? En pos de la agricultura, la que cuidaba la casa y todo lo demás, y de repente empezaron a ejercer presión porque ellos no querían abandonar sus dioses, pero por miedo, por castigo, que iban a ser terriblemente sancionados, no de un término metafísico después de morir, sino que en vida podían ser severamente castigados y torturados, fue que empezaron a reducir su gusto por esta gran cantidad de panteón de dioses que lo obedecían en distintos actos cotidianos de su vida y terminaron quedándose con este dios celoso y, tal como he venido diciendo, castigador, que es muy propio del Antiguo Testamento. Sí, claro, pero ya, espérate. ¿Esto sale explícitamente en la Biblia? ¿Hablan de otros dioses o son textos apócrifos o son interpretaciones? Notable pregunta, amigo mío. Fíjese que los apócrifos, por supuesto que lo mencionan, pero la Biblia convencional, la que se puede encontrar, digamos, en cualquier velador, también, de alguna manera. Pero ojo, lo primero que me gustaría mostrarte, amigo mío, es que hay un problema de traducción. Si nosotros nos vamos al Pentateuco, que son los 5 primeros libros originales del Antiguo Testamento, en el que se basa, obviamente, la religión hebrea, judaica, fíjate que Dios, que hoy día conocemos como Yahvé, Jehová, o yo soy el que soy, se le determinaba con un nombre muy preciso, Él. Y en esa palabra, en el idioma hebreo, cuando a alguien se le llama Él, es porque también hay un otros, un nosotros, un yo y un tú. Atención con esto. The name El occurs elsewhere in the Bible, but it tends to be hidden in English translations. For example, here in the book of Numbers, the writer celebrates the tradition about God leading his people from slavery in Egypt and into the Promised Land. And in this verse, it says, God who brings them up out of Egypt. But when we turn to the original Hebrew, the same line, actually it says El who brings the people out of Egypt. So according to this poem, El is the God of the Exodus. It's El who liberates the people and brings them to the Promised Land. Ya en términos de lenguaje podríamos entender que la Biblia habla de un Dios denominado como Él, porque hay otros. Porque claro, de inmediato se comprende que hay otros cerca de Él o igual que Él. Pero hay algo más conciso, hay algo más categórico. Fíjense que ya en las primeras frases, en las primeras oraciones de la Biblia, cuando uno abre la primera página en el libro del Génesis, ya se puede demostrar que hay una mención clara, tácita, irrefutable de que Dios es uno, supuesto, pero acompañados de muchos iguales y similares. Se lo voy a demostrar, amigo mío. Regresamos de inmediato, no se vayan. Esa respuesta y mucho más a la vuelta de estos comerciales. Ya volvemos. Esto es Así Somos. Ya estamos de vuelta en Así Somos junto a Juan Andrés Salfate. Estamos hablando de esta posibilidad de que hayan habido más dioses, de que Dios no era un único Dios, sino que tenían un consejo de dioses o pares como Él. Hay hartos ejemplos que tú nos has ido dando, pero hay algunas pruebas que tú encuentras que son clave para este tema. Absolutamente. Si tú tomas una Biblia convencional, de las que son aceptadas como el canon de las primeras que han conservado el lenguaje primigenio, original, así como la cualquiera que tú puedes comprar en una librería,
las que se ocupan para los colegios, para Sí. los niños. Tú abres la primera página del libro de Génesis sobre el nacimiento, sobre la construcción del cosmos, los cielos, la tierra, los animales, ¿Ya? y por supuesto Adán y Eva, que son obviamente los generadores de toda la raza humana de ahí en adelante. Fíjate que ya encuentras una prueba bastante tácita y categórica, creo yo. A ver. Y tiene que ver con lo siguiente, ya te lo voy a mostrar. Mira, lo que aparece ahí, amigos míos, es que dice claramente: entonces dijo Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Perfecto. Hagamos ¿Ya? al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le va a otorgar el poder sobre este hombre que fue creado a imagen y semejanza de, ahí se lee, nosotros. Hagamos. Pero espérate, ¿Qué duda te o resalta? sea, es que no me cuadra, porque podría ser perfectamente ángeles, Dios y sus ángeles, Dios y su fuerza laburante. Es, O sea, es un buen cuestionamiento, amigo mío, pero te voy a explicar por qué no. Los ángeles, que están en distintas categorías y que conforman una especie de ejército de Dios, con distintas funciones. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, por ejemplo. Fíjate que Él le designó a los ángeles el grado de protección y vigilancia del ser humano. Curiosamente, los ángeles, podríamos decir, con todos sus prodigios, con toda su capacidad de milagro, están al servicio del hombre. Su máxima creación de Dios es el ser humano, nosotros, amigos míos. Ya. Así como nos vemos cargados de miserias, pecados y errores. Y los ángeles, con toda su capacidad de prodigios, están a nuestro servicio. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hechos imagen y semejanza, tiene que ver con el grado de ascensión y espiritualidad que los ángeles no tienen. Y que incluso nosotros podemos redimirnos del pecado. Un ángel que se ha caído se convierte en un demonio, sin perdón para nunca más. No puede volver a ascender. Sin embargo, nosotros en el último momento podemos arrepentirnos y ascender al cielo. Lo que quiero decir con esto es que los ángeles, los seres humanos, los hombres, no se parecen a los ángeles, porque los ángeles, de una u otra manera, en capacidad, están por debajo del hombre. Dios está hablando con un igual, claro, que está por encima de toda la hueste de ángeles, y que nosotros seríamos una imitación carnal, humana, de los mismos. Por eso no se refiere a los ángeles. Algunos han tratado de explicar que podría referirse que está hablando con Jesús. Claro. Pero fíjate que las palabras que vienen a continuación, cuando habla de los Elohim, que es un término plural de creadores y dioses, que vendría a ser otra prueba de que son varias criaturas con un inmenso poder que están al mismo nivel y que deciden crear el firmamento, el cielo, la tierra, y los hombres que dominan sobre el y mismo. podría estar hablando, por ejemplo, de una mujer, una pareja, Bueno, que le diga a su mujer, Dios. ¿Podría haber tenido mujer, por ejemplo? absolutamente. Fíjate que existe una idea que se descubrió no hace mucho, de que en la antigüedad a Dios se le colocaba una consorte, una mujer, una esposa, una acompañante de carácter femenino, ¿Ya? que controlaba otros aspectos de la vida del ser humano. Es lo que hoy día, ¿sabes qué?, llamaríamos la Pachamama. Esta mujer de Dios finalmente es como el cuerpo resiliente, que es lo que genera la materia para que las cosas vivan, que sería Dios, la conciencia. O sea, es el espíritu del influjo de la vida que está alrededor de esto. Atención, a propósito que tú me hablas, si bien tenía una esposa, fíjense que hay expertos, teólogos, que han logrado confirmar de que en realidad existe no un Dios, no dos ni tres, sino un verdadero ejército que competían entre sí. Vea, atención. And we have many traces of it conserved in the Old Testament. Only if you read the Old Testament through the lenses of monotheism, you should neglect several important texts, and you could come to the conclusion that Abraham and Moses were monotheistic believers of Yahweh. But as we now know, it was quite different. In the Old Testament, we have several texts which speak about a divine council, for example, also in the Psalms and in the prophets. So there are divine beings helping Yahweh to fulfill his duties. For example, if something has to be done on earth, Yahweh has to send his messenger. Quien acaba de hablar es uno de los grandes teólogos contemporáneos. Este hombre se llama Herbert Neer, ¿cierto? Este hombre ofrece todo tipo de cátedras de carácter teosófico, por supuesto, y teólogo, por cierto, también, respecto a cómo está conformado, cómo sería la descripción de Dios en los distintos pasajes bíblicos. ¿Ya? Y este hombre finalmente no le queda más que extrapolar a partir de los textos sagrados bíblicos y también considerando los apócrifos, de que en realidad Dios probablemente es el que la lleva dentro de un grupo
grupo que logró no someter, pero logró imponerse con nombre y apellido sobre la raza humana, pero que simplemente no es el más poderoso, sino más bien uno más, entre varios que finalmente dieron un paso atrás y se dedicaron a sus labores creativas, digamos, pero que no están fijados con esto de juzgar, digamos, y tener en la balanza constante al comportamiento humano para liberarlo en el cielo o para condenarlo en el infierno. ¿Por qué habrían de sacar a todos los dioses y dejar solo a uno? ¿Quién gana con eso? Bueno, ¿sabes lo que gana? Gana una especie de control. Hay que entender de que incluso ya los egipcios comienzan a ingresar la idea de un solo dios, como Akenatón era finalmente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay muchos dioses, hay permisividad. Por ejemplo, yo decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto, no voy a tomar toda la botella de vino, por ejemplo, esta noche porque Dios me está mirando. Pero el otro puede decir, es que esto yo se lo voy a brindar, por ejemplo, griego, al dios Baco, a tal dios, que me da permiso y me gusta. Al haber muchos dioses, hay más permisividad. Se permeabilizan una cantidad de distintos estilos de vida. Pero este dios en particular, que a diferencia que los otros no peleaban tanto en sí, es celoso, es vengativo. Es castigador. Es castigador, tremendamente castigador, que no tiene nada que ver el Dios del Antiguo Testamento con su hijo, que es Jesús, que al parecer no lo representa. De hecho, me atrevo a decir, digamos, y me hago responsable de mis palabras, que Dios en el Nuevo Testamento sigue siendo un poco odioso y que pese a que a Jesús le pide que no lo castigue, no lo mande a la cruz, sin embargo termina aceptando este cáliz que él dice, digamos, de mala gana. Atención, fíjense que si nosotros comenzamos a inspeccionar la Biblia, uno de los tantos pasajes que he rescatado, uno de los tantos, donde se habla que los profetas han visto a esta cantidad de dioses, donde Jehová es tan solo uno más de ellos. El principal quizá en esa pasada, pero uno más. Atención, cuando el profeta Elías, obviamente, como está en el libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 19, dice, yo vi a Dios sentado en su trono, y todos los anfitriones del cielo estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. La descripción que hace el profeta Elías, fíjese que es muy textual y muy parecida a la que hace San Juan, no San Juan evangelista, sino el que está en el libro de Apocalipsis, que él dice que es llevado al cielo y ve 24 tronos, que son los que están encargados de decidir todo lo que ocurre en el planeta Tierra y en el cosmos en general. Hay un Dios principal, pero hay otras cosas que no son ángeles y que claramente son consejeros y que pueden arrancarse con los tarros y que tienen libre albedrío y decisión propia, más allá de que los comande el Dios único. Dios. No, existen más que tienen el mismo poder y que perfectamente podrían hacer algo de lo cual Dios ni se enteraría y que, o quizás finalmente no se metería con ellos. Ahora usted tocó un punto muy interesante hace poco que tenía que ver con Asherah, que es la mujer de Dios. Antiguamente, y esto por supuesto que también fue borrado de los libros sagrados tal cual los conocemos hoy en día, tenía una pareja Dios. Y esto era precioso porque si nos vamos a otras religiones, por ejemplo, en el triunvirato de las religiones hinduistas, donde está Brahma que crea, Vishnu que conserva y Shiva, el dios que destruye para que vuelva a regenerarse la energía, o como está Tren Tren o Kai Kai Vilú, ¿cierto?, en las religiones de carácter mapuche, siempre hay dos cosas, un yin-yang, un polo negativo y positivo, que genera la vida en las cosas. Pues bien, antes lo tenían claro. Existía Dios, por cierto, pero tenía pareja. Atención con esto. Mira. Dramatic evidence as to her possible identity first surfaced in 1968. Bill Deaver was carrying out salvage excavations in tombs in southern Israel when a local brought him an inscription that had been robbed from one of them. When I got home and brushed it off, I thought I was going to have a heart attack. Executed in clear 8th century script. It's a tomb inscription. And it just gives the name of the deceased and says, blessed may X be by Yahweh. That's good biblical Hebrew. But it says by Yahweh and his Asherah. And Asherah is the name of the old Canaanite mother goddess. Deaver concludes, God had a wife. This is awkward for some people, the notion that Israelite religion was not exclusively monotheistic, but we know now that it wasn't. Y esto se conservó por siglos, por milenios. Sin embargo, la idea del Dios único comenzó a perseverar y cuando se amenazaba a las personas con castigo. Al principio castigo ideológico, decían, yo no sé tú adoras a otra persona que no sea Dios y cuando te mueras, olvídate, no va a ser considerado en la lista del recuento. Pero también, ¿cómo se llegó a eso?
finalmente con castigos físicos. A las personas se les castigaba con torturas tan terribles como incluso fundir cuando tenían ciertas deidades esculpidas, ¿cierto? En oro, cuando las derretían y las hacían beber. Eso también está en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el libro de Moisés. ¿Hay reflejo de Achera en la Biblia? Fíjense que hay una pequeña referencia que logró salvarse dentro de la Biblia convencional que todos conocemos, siendo que obviamente los textos apócrifos la mencionan más comúnmente. Podemos encontrar un texto como el siguiente respecto a la esposa de Dios. En Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. A la reina del cielo, ahí está la Exactamente. A ver, el cielo tiene un solo rey, un solo gobernante y un solo hijo, y esto es anterior, digamos, al hijo. Entonces finalmente solo existía un Dios creador que decide todo por nosotros y que nos está esperando en su regazo para aquellos que siguen su ley y mandamientos. Sin embargo, ellos hacen mención de homenaje a la reina del cielo, por supuesto, quien acompaña al Padre Creador, no menos importante que nosotros dentro de las culturas más indigenistas podríamos referirnos como la Pachamama, que no es menor, el creador de las formas de la ecología y los ciclos de la naturaleza, que es tanto más importante que el otro, que tiene que ver con una cosa más intelectual. Fíjate que este texto de Jeremías que me estás mostrando me hace mucho más sentido respecto de la presencia de una mujer o de una diosa al lado de Dios, que incluso el hagamos, que tú me dices que no son ángeles y que podrían ser otros dioses. Podría calzar a partir de esto. Pero exacto. ¿por qué no humanizar a Dios? O sea, porque sería mucho más cercano si supiéramos que Dios sí tuvo una pareja y que eso se evidencia, que es claro y que es abierto. ¿Por qué censurarlo? Qué notable, quizás de ahí la popularidad de Jesús, que es humano, tiene una parte humana. En cambio, doy en algo inalcanzable. Es algo que no puede abrazar, no lo puedes conformar en imágenes como él mismo comandó. Entonces, esta idea de que tenga esposa lo vuelve vulnerable, lo aterriza, lo hace en un estado de convencionalismo cotidiano, cuando nosotros deberíamos mantenerlo en un estado de completo ignoto. Es un misterio. Tiene que mantenerse así. Mientras menos sepamos de él, más poderoso, por supuesto, que él. Pero fíjense que en los tiempos de las deidades hebreas, finalmente existía un Dios que era tanto más popular que Jehová, que era el Dios Baal, que era un Dios guerrero, que también existe en otras religiones. Y ojo, también está citado en la Biblia. Y digamos que antes que Dios, el principal Dios era ese. Que era un Dios completamente guerrero y que claramente él, fíjate, se le condecoraba o se le representaba con esta forma de becerro. Y que en estricto rigor es como que después, de alguna manera, evolucionó a la forma del chivo satánico, del macho cabrío. Como una forma de venganza, este Dios Baal fue convertido como una especie de enemigo de Dios. Finalmente Dios obligó que este Dios guerrero más popular que él fuera condenado como que fuera Satán. Claro. Si tú lo piensas también, y si el diablo es un ángel que es muy parecido a Dios, finalmente, ¿qué es lo que hace? Es darle el fruto del conocimiento. Le está haciendo un favor a los hombres, que era que Dios dice: aquí hay 2 frutos prohibidos. ¿Por qué me lo dice? Si finalmente no los puedes comer de él, ¿para qué me los muestra? Y finalmente, si tú lo piensas, el diablo lo que hizo es: yo te doy permiso, sé inteligente, decide por ti. Y finalmente Dios se enojó y los castigó a todos, al ángel caído, como se le llamó, al Dios Baal, y por supuesto nosotros, los santos pecadores que somos los seres humanos. Nos pilló la tía, nos fuimos en la volada con Salfate, pero ¿ya tú te la jugáis, Salfate? Que sí o sí no era un solo Dios. Si yo tuviera que juntar todas las religiones que han existido, todas, excepto actualmente la cristiana, están de acuerdo que los dioses no son uno, sino que son varios. Pero lo más importante es que cada parte del Dios que engloba todo está dentro de nosotros. Lo único que habría que adorar es el cultivo a volver a acercarnos a él. No hay más Dios que adorar. Muy bien, este aplauso para Juan Andrés Salfate, espectacular.